hay que asumir que las negociaciones de paz que se adelantan de alguna manera son negociaciones entre criminales de guerra. En ese sentido, entonces, la negociación misma está tremendamente amenazada, porque las mismas personas que dirigen y lideran la negociación son el plato preferido para la justicia internacional. Y está claro que nadie que se sienta en una mesa de negociación se sienta con la expectativa de que lo metan a la cárcel. Entonces, repito, allí se concentra en esas cúpulas negociadoras que son simultáneamente candidatos a persecución por parte de cortes internacionales, todo el drama de las tensiones entre justicia y paz. Ahora, esas tensiones, por supuesto, pueden llegar a hacer imposible la negociación, pero ello depende en muy buena medida del papel que jueguen las judicaturas, la capacidad de la justicia para convertirse de manera dramática en un obstáculo insalvable para una paz negociada, que en el corazón de este asunto está el cómo las judicaturas interpreten el famoso deber, tanto estatal como en general internacional, de la justicia, de perseguir y de sancionar crímenes graves. Si se asume por parte de las judicaturas relevantes que el deber de perseguir y sancionar crímenes muy graves del tipo de los crímenes de lesa humanidad es una regla rígida, las posibilidades de la paz son prácticamente ninguna. Si por el contrario las judicaturas relevantes entienden que ese deber de perseguir y sancionar es un principio ponderable, se empiezan a abrir caminos para la paz negociada y para fórmulas transaccionales entre los valores de la paz y la justicia. De otro lado, es importante tener en cuenta que la comprensión del deber de perseguir crímenes graves como una regla rígida suele ser un corolario de el retribucionismo en sus formas más radicales. Si uno asume, por ejemplo, que cada víctima individual tiene un derecho subjetivo al castigo de su victimario, eso dispara un proceso inflacionario de búsqueda de justicia que puede derivar en lo que algunos hemos llamado una suerte de punitivismo humanitario, que es en lo fundamental incompatible con salidas negociadas. Por fortuna, queda la impresión de que recientemente empiezan a producirse giros, cambios importantes jurisprudenciales en las cortes. La más punitivista en el pasado reciente había sido indudablemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus demandas de justicia habían sido tremendamente intransigentes y nos llevamos la sorpresa de que a finales del año pasado se profirió por la Corte Interamericana una sentencia en relación con una masacre terrible que se llevó a cabo por parte de fuerzas militares en El Salvador durante la guerra del Salvador. Y en esa sentencia, pero sobre todo en lo que se llamó el voto concurrente, elaborado por el presidente de la Corte Interamericana, por el señor García Sayán,
y firmado por 5 en total de los 7 magistrados que produjeron la sentencia. En ese voto concurrente a la sentencia sobre la masacre del Mozote, por primera vez tengo yo la impresión, la Corte Interamericana se dice, carambas, las transiciones desde la dictadura son definitivamente algo distinto a las transiciones desde la guerra. Mucho cuidado. Y sobre todo se dice, la paz negociada es moral y políticamente superior a las victorias militares aniquiladoras. Y además muestra una cantidad de recursos y de posibilidades de manejo en términos de amnistía condicionada y de justicia selectiva que flexibilizan de forma muy importante el modelo rígido, histórico, punitivista que traía la Corte y que envían un mensaje en el sentido de que hay que abrirle espacios a la paz negociada en países como Colombia. En lo que a mí respecta, yo tengo la impresión de que todavía no es suficiente lo que hace el famoso voto concurrente de la masacre del Mozote. Todavía incurre en expresiones que a mí me parecen muy delicadas y problemáticas, como afirmar es que finalmente la negociación política tiene que consistir en un ejercicio de sometimiento a la justicia. Yo creo que expresiones como esa sobrecargan el valor de la justicia y debilitan el sentido de la paz negociada y el horizonte de reconciliación que ella implica. Pero, repito, se trata indudablemente de un cambio fundamental que me llena por lo menos a mí de esperanza, sobre todo en el entendido, repito, de que el sistema interamericano juega un papel central en lo que atañe a las judicaturas colombianas. A través del famoso bloque de constitucionalidad, nuestros jueces incorporan de manera muy sistemática las reglas y planteamientos en torno a las relaciones entre justicia y paz,